Bien, la predicación del día domingo, para quienes no lo recuerdan, se llamaba Dios demanda el trono de nuestro corazón y nos basamos en el pasaje del joven rico. No lo voy a leer completo, solo voy a recordar el texto, lo vamos a ir examinando en la medida que vamos recordando las aplicaciones, pero está en Mateo capítulo 19 versos 16 al 26. Ahí estaba el texto que estuvimos viendo el día domingo. Y el primer punto de la predicación, en realidad era un punto triple, podríamos decir, porque era una pregunta, un gran performance religioso, un gran rendimiento religioso, eso apunta esa palabra, y una triste realidad. O sea, esos tres puntos abarcaban desde los versos 16 al 22 en la experiencia de este joven rico, ¿no? Él hace una pregunta muy importante: ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Él luce un rendimiento religioso impecable según sus propios términos y finalmente se termina dando cuenta de una triste realidad, y es que él amaba más a las riquezas que a Dios. Por eso esa triple afirmación o triple componente en el primer punto de esta predicación. En el verso 16 nosotros leímos: y un hombre se acercó a Jesús, y aquí está la pregunta, ¿no? Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y ahí denota que este hombre seguía pensando, o más bien él pensaba en su formación teológica, podríamos decir, que la salvación, que el alcanzar la vida eterna tenía que ver con algo que él hacía. Él había elaborado en su mente entonces el concepto de la salvación por obras, que en realidad no es tan ajeno tampoco a ciertos contextos, incluso evangélicos y e incluso, bueno, qué decir de las sectas. O sea, todas las sectas y todas las religiones establecen salvación por obras. Específicamente, el cristianismo bíblico es el que habla que la salvación es puramente por la gracia del Señor. Luego en el verso 17, ¿no? ¿Por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Y ahí dábamos también la explicación respecto de ese texto, ¿no? Que podría considerar una afirmación de parte del Señor que no era, sino más bien le estaba diciendo a este hombre que eh, si él le llama bueno a Jesucristo, sin reconocer que es Dios, entonces no tiene mucha validez su afirmación, por decirlo así. Y lo que sigue en el verso 16, no, ya lo leímos, la pregunta que nos hacíamos allí, ¿no? Porque aquí el gran tema es ese, el gran tema del texto bíblico eh, es si el hombre puede ser salvo a través de las obras. Entonces, en esto que el Señor le dice: si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y sabemos que el hombre, de manera natural, sí, está impedido de guardar perfectamente la ley del Señor. Y ahí podemos recordar lo que decía Romanos 3:20, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En términos, o en otros términos, el Señor no menciona la ley para mostrarle al joven el camino de la salvación, sino más bien para mostrarle que él seguía siendo un hombre pecador y que por lo tanto necesitaba conocerle a él, necesitaba conocer a Jesús. Eso es en el fondo lo que la ley hace, ¿no? La ley nos muestra el carácter de Dios, y al mostrarnos el carácter de Dios, también nos muestra nuestro propio carácter pecaminoso. En consecuencia, quienes vienen a la salvación se dan cuenta que solamente a las plantas del Señor Jesucristo van a hallar esa justicia que se requiere. No hay justicia personal que dé el ancho, el alto, la justicia que Dios requiere, solo la justicia de Cristo. Y luego, ¿no? ¿Qué mandamientos les dijo el Señor que debiese guardar? Ahí hablábamos de: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cinco, decíamos el domingo, cinco de los seis mandamientos que se relacionan con las responsabilidades horizontales o sociales. El omitido por el Señor en este sentido fue el mandamiento de no codiciar. ¿Qué responde este joven? Dice:
todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Y los otros evangelistas decíamos que añaden desde mi juventud. Entonces eso denota cómo él se veía, él se veía con una alta justicia personal y probablemente no, yo lo decía el domingo también, él antes de venir a hacer la pregunta, ella tenía una respuesta en su mente, como que quería confirmar lo que él ya venía haciendo, pensando, y en el fondo quería salir validado en los labios de este maestro que él consideraba que era Jesucristo. Es posible que este hombre haya guardado los mandamientos de manera perfecta, sabemos que no es así, ¿no? No llenaba el estándar y tampoco lo llenamos nosotros y no lo llena ningún hombre que haya existido, solamente, exclusivamente Dios hecho hombre, Jesucristo. Y ahí viene el tema, ¿no? De la salvación otra vez. Jesús, en verso 21, Jesús le respondió, ¿quieres ser salvo? Ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sé mi discípulo. Este requerimiento particular que le hace el Señor a Jesucristo a este hombre no se repite prácticamente en relación a nadie más. Porque obviamente el Señor no le está diciendo que si él vendía lo que tenía iba a ser salvo. No es esa la dinámica, sino es más bien descubrir lo que primaba en su corazón. Y lo que primaba en su corazón no era Dios, sino las riquezas. Y ahí también una pregunta, o más bien nosotros tenemos que meditar en nuestra propia experiencia. Pues nosotros en general, y creo que todos los que estamos acá, no somos personas de grandes recursos económicos, de grandes riquezas, de grandes lujos, pero sin lugar a dudas también levantamos nuestros propios ídolos, nuestras propias riquezas. Y si bien el pasaje tiene claridad respecto de esto, ¿no? La salvación por obras, cómo el Señor la echa por tierra, en la experiencia de este hombre. Pero también muchas veces nosotros llegamos a relacionarnos con el Señor también a través de nuestras obras, aún siendo cristianos. A lo que me refiero es que terminamos cultivando un espíritu legalista, ¿sí? El legalismo está presente en cada uno de nosotros también, en nuestro camino como creyentes. Y creo que este texto también, si bien no es el tema del texto, nos ayuda a reflexionar en esto. ¿Cuánto de legalismo hay en nosotros? ¿Cuánto de lo que nosotros pensamos que podemos hacer nos hace sentir más aceptados delante del Señor? Y ese es un riesgo que nosotros siempre estamos corriendo, sobre todo quienes estamos constantemente involucrados en la obra del Señor, ya sea en la iglesia o en otra parte, ¿no? Si usted está, por ejemplo, en cosas que hace para el Señor fuera de la iglesia, como no sé, estar atendiendo quizás a niños de un orfanato o cosas que usted hace para el Señor, atender a sus vecinos, cualquier tipo de cosa, a veces suelen a nosotros traer engaño a nuestro corazón y hacernos sentir más aceptos con Dios y mejor que los demás. Entonces, el corazón legalista siempre se siente mejor de los demás. Este hombre lo expresó así. Desde mi juventud he guardado todo esto. Así, ese es el corazón del legalista. Y nosotros tenemos que cuidarnos bastante de eso, em, porque es un peligro constante en nuestro corazón. Somos orgullosos por naturaleza y nos gusta el protagonismo. Entonces necesitamos exponernos a este tipo de pasajes también, buscando esa aplicación, buscando, si bien creemos no en la obra del Señor Jesucristo, creemos que estamos reconciliados con Él, pero eso no quiere decir que aún no lidiemos con este tipo de debilidades legalistas propias de nuestro corazón. Y tenemos que estar siempre confrontándonos con la verdad del Señor, tal como el Señor confronta a este hombre, ¿no? Jesús le obliga a examinar su propio corazón. Eso hace la palabra siempre con nosotros. Nos obliga a examinar nuestro propio corazón y a determinar nuestras prioridades. La palabra del Señor, iglesia, siempre nos va a poner en la situación de tomar una decisión. Tomar una decisión. La decisión de obedecer o de no obedecer, de seguir al Señor o de no seguirle en el caso de la historia que estamos viendo. Y eso va a ser así siempre. Y tenemos que acusar recibo de aquello. Yo también meditaba en la semana y después del día domingo en este pasaje, que el Señor en su sabiduría nos revela este tipo de pasajes que hacen énfasis en la responsabilidad del hombre. ¿Se da cuenta? Este pasaje tiene mucho énfasis en la responsabilidad del hombre
y de cómo el hombre responde. Y me parece excelente de que así sea. Nosotros tenemos que ser confrontados con este tipo de pasajes también, porque muchas veces tenemos la tendencia o la inclinación a enfatizar o sobreenfatizar de manera incorrecta la soberanía de Dios. Entonces decimos, bueno, si Dios es soberano, Él me llevará a servirle, Él me llevará a hacer todas las cosas que yo tengo que hacer, Él me llevará a, a orar, a leer la palabra, a ser un mejor cristiano. Él lo va a tener que hacer porque Él es soberano. ¿Se da cuenta cómo pervertimos ciertos conceptos? Entonces creo que en este sentido este pasaje nos empuja a vernos a nosotros mismos. No estamos viendo tanto al joven rico aquí, nos estamos viendo a nosotros mismos. Em, el sentido de justicia personal actual tiene múltiples manifestaciones, ¿cierto? Eh, yo no hago daño a nadie, yo no le robo a nadie, yo hago mi vida tranquilo con mi familia, en mi casa, yo soy una buena persona, e incluso a veces son tan buenas personas que tienen la capacidad de ajustarse a las normas eh, de manera visual o de manera visible, mucho mejor incluso que muchos de nosotros los cristianos. Pero así como en la experiencia de este hombre, ellos suelen esconder tras esa superficialidad a su verdadero Dios, ¿no? A su verdadero Dios, que en el caso del joven rico, como hemos dicho, eran sus riquezas. La reacción no se hizo esperar, ¿no? Este joven ahí mostró quién él era, porque mostró sus prioridades. Las situaciones así como estas, ¿no? Imagínese usted, alguien que venía con mucho ánimo, alguien que venía corriendo, alguien que se arrodilló delante del Señor, que tenía cierto currículum religioso, y termina escuchando esto del Señor, verso 22, pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Am, esa es la escena triste, lo que yo decía al comienzo, ¿no? Una gran pregunta, un gran rendimiento religioso, una triste realidad. Aquí está esta triste realidad de lo que el hombre pensaba ser y de lo que en verdad él era. La palabra del Señor tiene ese poder de descubrir quién verdaderamente nosotros somos y no quienes pensamos ser. Por eso es que no solo tenemos que exponernos a la palabra del Señor los domingos, sino que todo cuanto podamos y desarrollar también una lectura personal de la palabra, pero una lectura reflexiva que nos ayude a ir recorriendo la Biblia y que el Señor, a través de su Espíritu, también nos vaya examinando en ese ejercicio. Em, ¿Cómo entonces nosotros reaccionamos, aplicando un poco este verso 22, cómo nosotros reaccionamos cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando confronta nuestro legalismo, que yo decía antes, ¿no? ¿Nos arrepentimos o no? ¿Cambiamos nuestra actitud? ¿Le pedimos perdón al Señor por ello? E intentamos caminar más bien en la gracia? Así debiese ser, ¿no? Hebreos capítulo 4 verso 12 nos recuerda esto respecto de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí debemos estar nosotros siempre siendo examinados entonces por la palabra del Señor. Es necesario que así sea si queremos crecer, madurar como creyentes. El carácter del verdadero discípulo será entonces evidente allí, cuando la palabra nos confronta, cuando nos discierne, o si en verdad quizás como este hombre, ¿no? Era un simpatizante de las ideas o de las enseñanzas de Jesucristo. Diríamos hoy un simpatizante del cristianismo, pero no un verdadero discípulo del Señor. Em, ¿Qué estaba en el trono del corazón de este hombre? Ya lo sabemos, ¿no? Sus riquezas. Pero la pregunta más importante para nosotros esta noche es qué está en el corazón nuestro, qué está entronado en nuestro corazón, iglesia. ¿Qué es lo que tiene nuestra atención? ¿Qué es lo que tiene nuestra mente, nuestros sueños, nuestras ideas? Debe ser, debe ser nuestro Señor, y es
también el desafío que nosotros debemos enfrentar constantemente. Preguntas que debiésemos hacernos, ¿no? Y que nos van a ayudar a clarificar, a examinarnos. ¿Qué es lo que hoy consume nuestros pensamientos? ¿Cuáles son hoy nuestros sueños hacia el futuro? Y respecto a esas dos preguntas, ¿tiene nuestros sueños, tienen nuestros pensamientos como objeto la gloria de Dios? Porque eso nos va a ayudar a determinar cuán bien alineados estamos o no a la voluntad del Señor. Son preguntas necesarias. Aunque sean preguntas difíciles, son preguntas necesarias. Ahora, respecto del tema, ¿no? Eh, que el texto nos ofrece, tenemos que recordar esto: nuestra propia justicia queda corta, así como la del joven rico. El hombre más religioso, sin la gracia del Señor, es ciego a la verdad, y como es ciego a la verdad, va a terminar levantando sus propios dioses, sus propios ídolos. El segundo punto de la predicación ya resuelve la interrogante del joven rico, ¿no? Yo le coloqué alcanzar la vida eterna, imposible para los hombres, mas no para Dios. Allí entonces abarcamos desde los versos 26 al 23, perdón, al 26. Jesús dijo entonces a sus discípulos: en verdad les digo que es difícil que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Respecto de las riquezas de manera particular, podríamos decir que son peligrosas porque animan la autosuficiencia. Lo decíamos el día domingo, ¿no? De qué manera animan nuestra autosuficiencia y de qué manera es tan claro cuando nosotros tenemos cierta estabilidad económica, eh, experimentamos probablemente con mayor claridad la autosuficiencia, versus cuando nos falta, tenemos siempre la tendencia a pedirle al Señor su intervención. Lo segundo, tienden a crear compromisos sociales y prioridades propias del mundo. Y cuando las personas generan muchos recursos, obviamente eso también empieza a generar nuevos círculos sociales. Y eso siempre puede llegar a ser un peligro en la vida del creyente. Tiende a fomentar egoísmo y avaricia. Por estas razones, las riquezas tienden a construir un obstáculo formidable, aunque por la gracia del Señor no insuperable, para la entrada en el reino, en el reino. Eh, recuerda, solo para recordar, o si alguien no estuvo el domingo, esto del ojo de aguja del verso 24, ¿no? Es una hipérbole, una exageración literaria que se ha querido explicar como que el ojo de aguja era un portón de entrada en la ciudad de Jerusalén. Entonces, que si tú lograbas arrodillar al camello y sacarle la carga, es posible introducir al camello por ahí. Es una bella explicación, pero carece de apoyo histórico, porque el ojo de aguja, esa pequeña puerta ubicada en el portón, es de unos 1000 años más tarde, precisamente a causa de las enseñanzas de Jesús. Entonces, esos son datos más bien técnicos del texto, pero que nunca está de más tenerlos claros para poder aclarárselo a otros hermanos que a veces afirman cosas que en realidad no son. El verso 25, y eh, aquí está el asunto, no, acá todavía no, el 26, pero acá los propios discípulos del Señor, dice, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué? Porque ellos venían de una teología aún algo no completa respecto de las riquezas, entonces entendían que las riquezas eran un sinónimo de aprobación de Dios y las riquezas también iban a permitir a un hombre hacer mucho bien. Entonces, ¿cómo era posible que un hombre que tuviese riquezas era aprobado por Dios y segundo, tenía la posibilidad de hacer mucho bien, muchas buenas obras a través de esas riquezas? Si él no es salvo, ¿qué queda para nosotros? Que a muchos de ellos eran pescadores, no hombres más bien humildes. Ese es más o menos el sentir de la expresión de los discípulos. Jesús mirándolos les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios es posible. En el fondo, eh, Dios puede hacer pasar, diríamos en esa hipérbole, ¿no? Dios puede hacer pasar el camello por el ojo de la aguja.
¿sí? Dios puede hacer que un rico se salve, Dios puede hacer que cualquier tipo de pecador llegue a la salvación. Y yo creo que también ese es un llamado de atención para nosotros, porque muchas veces nosotros clasificamos a las personas y decimos, no, este tipo de persona o él o ella no puede llegar a la salvación. Una persona tan perdida o eh, tan perdida en las riquezas o tan, tan materialista, qué sé yo, pero eso no nos corresponde a nosotros, como hablábamos en la parábola del sembrador. A nosotros nos corresponde esparcir la semilla y hacerlo lo más fielmente posible. Esa semilla es el Evangelio. Y Dios puede querer llamar a cualquier tipo de persona, hermano, independiente del pecado en el cual esa persona esté envuelto. Así que no nos pongamos nosotros como jueces o a establecer criterios de quién es salvable o quién no, porque podríamos sorprendernos con el alcance de la gracia del Señor a nuestro alrededor y esperemos que así sea. Esperemos que así sea, que el Señor llame todo tipo de pecadores, que se glorifiquen ellos y su transformación sea evidente para todos también. Em, no se resuelve aquí la pregunta, ¿no? Pero se resuelve en el resto del Nuevo Testamento, cómo alcanzar la vida eterna a través de la obra del Señor Jesucristo, eso es claro. Y, y bueno, si usted, la historia no termina allí, yo no quise predicar los versículos que siguen porque hubiese tomado otro tema dentro de la misma predicación. Entonces quise solo dejarlo hasta ahí. Pero si usted lee el resto de la historia, se da cuenta que se dio otra conversación más donde Pedro dice, pero nosotros hemos dejado esto y esto otro, ¿qué vamos a recibir? Y ahí se cierra la historia, digamos. Pero yo por razones de enfoque solo quise dejarlo hasta ahí, terminando acá en el tema de la salvación y haciendo un llamado no evangelístico, podríamos decir, en medio de nuestra congregación, porque todas las veces que podamos hacerlo, tenemos que hacerlo. Amén. Nosotros o más bien yo como predicador o quienes tienen esta oportunidad, tenemos una doble misión al predicar. Tenemos que, Dios mediante, edificar a la iglesia y si tenemos la oportunidad también de eh, llamar a la gente a Cristo. Entonces, este pasaje permitía hacer ambas cosas. Juan 3 16 18 es uno de los tantos pasajes que nosotros podemos leer para hablar de la obra de Cristo, ¿no? Pero este resulta muy claro, dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el fondo, lo que es imposible para los hombres, la vida eterna, ¿no? Que ellos alcancen, que ellos se ganen la vida eterna, lo hizo posible Dios a través de la muerte de su propio Hijo, como dice el verso 16, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es por las obras humanas, no es por tu gran rendimiento, le hubiese dicho al joven rico, el Señor Jesucristo, es por mí, es por mí. Todos los que quieran alcanzar salvación tienen que venir a mí, hubiese dicho el Señor Jesucristo. Y es por gracia, es por medio de la fe, y aquí recién van a empezar a manifestarse entonces las obras, una vez que la persona se ha encontrado con Cristo. Ahí viene la expresión de buenas obras. Son obras, como decíamos en la parábola del sembrador, ¿no? O incluso en la que vimos antes de los talentos, que no todos desarrollan de la misma manera, no todos desarrollan en la misma cantidad, pero definitivamente todo cristiano nacido de nuevo va a mostrar esas buenas obras, va a mostrar ese fruto espiritual de manera natural. ¿Amén? Así que una linda oportunidad nos dio el Señor de pasar por este pasaje y recordarnos cómo Él ha obrado en nosotros, lo sigue haciendo y también una advertencia a cuidar el corazón legalista, o no el corazón legalista, más bien esos aspectos legalistas que aún suelen distorsionar nuestro caminar en la fe. Y entonces cuando el Señor nos habla a través de su palabra,
pedirle que Él siga obrando en nuestras vidas. Amén. Hasta ahí yo termino y dejo a mis hermanos Patricio y Sergio. Buenas noches, iglesia. Buenas noches, pastor. Bueno, pensando en el joven rico, y cuando usted en el culto señaló que él iba muy confiado y finalmente es como asimilarlo a un examen y él sacó una nota 1, nosotros debemos, bueno, primeramente como aplicación, debemos saber quién es Dios y, y quiénes somos realmente nosotros y entender de que no cumplimos con el estándar moral ni con el estándar de que se nos requiere de santidad. Entonces, constantemente nuestra vida se inclina hacia el pecado y que necesitamos un Salvador, necesitamos a Jesucristo, quien tuvo una vida perfecta. Para poder entender cómo una aplicación a nuestras vidas debemos analizarnos y darnos cuenta de que necesitamos de las obras de nuestro Señor Jesús. Escuchaba a Paul Washer que decía que la salvación sí es por obras, pero no por las obras nuestras, sino las obras de nuestro Señor Jesucristo que vivió una vida perfecta. En el versículo 21 donde dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Se podría malinterpretar si uno lo saca de contexto y un cristiano hoy día podría decir, bueno, voy y vendo todo y para tener tesoro en los cielos, y esto no es así. El fondo de este versículo es que no debemos permitir hoy en día nosotros que lo material se interponga entre nosotros y Dios. No debemos permitir que la bendición que el Señor nos ha dado a través de lo material sea algo que finalmente nos termine alejando de Dios. Eso también como una aplicación, saber que lo material viene y va y que no se debe interponer absolutamente nada entre la bendición del Señor y nosotros. Y finalmente, bueno, me puse a bucear un poco en internet para ver si es que había alguien con dinero y pudo conocer al Señor, se pudo arrepentir. Y encontré a Pedro Baldo, que en el año 1170, él era un mercader muy rico y se dice que él tenía mucho dinero y que un episodio en su vida, la historia cuenta de que probablemente se murió un amigo y él se puso a cuestionar qué pasaba con su alma. Y él fue un sacerdote y el sacerdote le explicó justamente este pasaje, lo del joven rico. Y él quedó tan sorprendido con esto que él no solamente lo dejó pasar, sino también quiso obedecer a la palabra del Señor. Y lo que hizo con su riqueza, bueno, la dividió en tres. Una para su familia, para su esposa y sus hijas. La otra para los pobres. Y la tercera parte para la traducción de los manuscritos para que la pudieran entender. Finalmente, él se dedicó a predicar a los pobres. Entonces, una gran lección, no es que sea algo imposible. Finalmente, bueno, él se considera Pedro Baldo como el primer reformador ante la reforma protestante. Se considera que él fue un precursor de la reforma. Y me gustaría terminar con el versículo 26 donde dice, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Amén. Gracias, Patito. Hermano Andrés. Amén. Buenas noches, iglesia. Sigue pensando en, en este joven rico, ¿cierto? Pensaba que muchas veces nuestro corazón nos engaña, nos engaña. Creemos muchas veces tener buenas motivaciones, buenas intenciones, como las tuvo este hombre. Pero cuando somos confrontados por la palabra del Señor nos damos cuenta de que muchas veces nuestro corazón no es recto delante del Señor. Mm, Y creo que el pecado de este hombre, el pecado de la codicia, ¿cierto? De este joven rico, no es muy, no está muy lejos de lo que a veces a nosotros nos pasa. A veces le miramos y decimos, "Oh, este hombre fue codicioso, no estuvo dispuesto". Pero a veces nosotros igual nos aferramos a las cosas materiales, queremos obtener más, mejorar nuestra calidad de vida. Deseamos más cosas materiales, pero no deseamos más a Dios. Entonces eso es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Meditando un poco en el texto, me di cuenta de este intercambio que Jesús le ofrece a este hombre. Le dice,
que Él vendiera todo, ¿cierto? Lo diera a los pobres, que perdiera su tesoro terrenal para poder ganar un tesoro en los cielos. Mm. Este hombre no estuvo dispuesto a perder lo terrenal. Nosotros conociendo ya la historia y conociendo también por el testimonio de la Escritura y a través de la experiencia de cómo la riqueza han sido un obstáculo para que mucha gente se acerque al Señor, nosotros tenemos que estar dispuestos a perder, a perder en esta tierra para poder ganar más del Señor y poder andar en esta vida abundante que Dios quiere que nosotros andemos. Cuando me refiero a abundancia, hablo de una abundancia espiritual, ¿cierto? Con gozo, con fe. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y de esa es nuestra oración, que nos ayude a no aferrarnos a las cosas materiales y a estar dispuestos a perder, quizás buenos trabajos o amistades que quizás pudieran beneficiarnos, no sé, o a perder cualquier cosa material para poder ganar más de lo espiritual, más del Señor. Así que eso. Amén. Gracias, Andrés, por esa reflexión. Amén, iglesia. Damos por finalizada esta parte de la aplicación, pero nos quedamos también luego de la grabación un ratito más.